No subas arriba, mamá. Está desordenado, me dijo mi hijo. Encontré mi caja fuerte vacía. Mi corazón se detuvo mientras mis dedos tocaban el interior del metal frío. 20 años de ahorros, documentos importantes, las joyas de mi abuela. Todo había desaparecido. Miré fijamente el espacio vacío donde alguna vez estuvo mi herencia familiar, tratando de procesar lo que estaba viendo. El silencio en la habitación parecía amplificar los latidos de mi corazón, que retumbaban en mis oídos como un tambor de guerra. ¿Cómo podía explicar mi propio hijo esta traición? Bajé las escaleras lentamente. Mis piernas temblaban tanto que tuve que sostenerme del pasamanos. Cuando entré a la sala, allí estaba mi hijo Miguel, junto a su esposa Lucía, ambos sentados tranquilamente, como si no hubieran quebrantado mi confianza de la manera más brutal. Noté que Lucía llevaba un collar nuevo. Un collar que se parecía sospechosamente al que mi difunto esposo me había regalado en nuestro 20º aniversario, que hasta hace poco descansaba en mi caja fuerte. ¿Dónde está mi dinero?, pregunté con una calma que no sabía que podía mantener en semejante situación. Miguel se puso pálido, pero Lucía mantuvo su compostura jugando nerviosamente con el collar. «No sé de qué hablas, mamá. ¿Qué dinero?», respondió Miguel, evitando mirarme a los ojos. El descaro de su mentira me golpeó como una bofetada. Después de todo lo que había sacrificado por él, después de haberle dado todo lo que tenía, mi propio hijo me robaba y mentía en mi cara. El dinero de mi caja fuerte, Miguel. $70,000 en efectivo, mis documentos, las joyas de la familia, incluyendo ese collar que tu esposa está usando ahora mismo. Lucía instintivamente tocó el collar y luego trató de ocultarlo bajo su blusa. «Esto fue un regalo», murmuró ella, pero su voz carecía de convicción. La traición era tan clara como el agua. Me senté frente a ellos, sintiendo cómo una extraña calma me invadía. No era la calma de la resignación, sino la de alguien que ha tomado una decisión. Durante 45 años había trabajado incansablemente, primero como enfermera y luego como supervisora en el Hospital Central. Cada centavo ahorrado representaba horas lejos de mi familia, turnos dobles, fines de semana sacrificados, todo para asegurar mi vejez y dejar algo a mi único hijo. «¿Por qué, Miguel?», pregunté finalmente. El silencio que siguió fue sofocante. Lucía miró hacia la ventana, evitando cualquier contacto visual conmigo. Miguel finalmente suspiró y se frotó la cara con las manos. «Tenemos deudas, mamá. Muchas deudas. El negocio no está funcionando como esperábamos y...» Dejó la frase en el aire, como si eso explicara y justificara el robo a su propia madre. El negocio, por supuesto, un restaurante que habían abierto hace 3 años con dinero que yo les había prestado, dinero que nunca me devolvieron. Siempre había otra emergencia, otro gasto inesperado, otra razón por la cual no podían pagarme. ¿Y pensaste que la solución era robarme? ¿A mí, Miguel? ¿A tu propia madre? Mi voz se quebró ligeramente al final. No quería mostrar debilidad, pero el dolor era demasiado profundo, demasiado personal. «No lo veas así, mamá. Solo tomamos prestado. Te lo devolveremos todo, te lo prometo». La facilidad con la que mintió me impactó. No había arrepentimiento real en sus ojos, solo el temor a las consecuencias. ¿Con qué? ¿Con el restaurante que está fracasando? ¿Con qué dinero me pagarás $70,000? La cantidad sonaba aún más grande cuando la pronuncié en voz alta. Era casi toda mi jubilación, todo lo que tenía para mantenerme en los años que me quedaban de vida. Lucía finalmente habló, con esa voz condescendiente que siempre usaba conmigo, como si yo fuera una niña que no entendía cómo funcionaba el mundo. «Isabel, debes entender que ese dinero estaba simplemente guardado, sin hacer nada útil. Nosotros lo necesitábamos para invertir, para hacer crecer el negocio. En realidad, te estamos haciendo un favor. Cuando el restaurante tenga éxito, te pagaremos con intereses». La audacia de sus palabras me dejó momentáneamente sin habla. No solo me habían robado, sino que pretendían convencerme de que debería estarles agradecida por ello.
La rabia comenzó a reemplazar al dolor inicial. Una rabia fría y calculadora que nunca antes había sentido. «Quiero que me devuelvan todo ahora mismo», dije, sorprendida por la firmeza de mi voz. «Todo el dinero, todos los documentos, todas las joyas. Ahora». Miguel y Lucía intercambiaron miradas nerviosas. «No tenemos el dinero aquí, mamá. Lo hemos invertido en...» «¿Dónde están mis documentos?», lo interrumpí. «¿Y las joyas que no está usando tu esposa?». Otro silencio incómodo. Finalmente, Miguel confesó que habían vendido casi todas las joyas. Mis recuerdos familiares, piezas que habían pasado de generación en generación, ahora estaban en manos de extraños porque mi hijo y su esposa no podían manejar su propio dinero. Los documentos. Miguel miró hacia el suelo. Algunos los guardamos, pero otros. «¿Qué hicieron con mis documentos, Miguel?». La alarma en mi voz era evidente. Entre esos papeles estaban las escrituras de mi casa, pólizas de seguro y otros documentos legales importantes. «Usamos la escritura de tu casa como garantía para un préstamo», confesó finalmente. «El banco nos pidió documentos y...». Me levanté tan rápido que la silla cayó hacia atrás. La furia que sentí en ese momento era indescriptible. No solo habían robado mi dinero y vendido mis joyas, sino que habían puesto en riesgo mi casa, el único bien seguro que tenía. ¿Falsificaron mi firma? La pregunta era retórica. Por supuesto que lo habían hecho. Miguel al menos tuvo la decencia de verse avergonzado. «Mamá, te juro que resolveremos esto. El restaurante comenzará a dar ganancias pronto y...». «Fuera de mi casa», dije con una voz que no parecía la mía. «Los dos, ahora mismo». Lucía se puso de pie, indignada. «No puedes echarnos así. Somos familia». La miré fijamente. Esta mujer que había entrado a mi familia hace 5 años y ahora conspiraba para robarme todo lo que tenía. «La familia no roba a la familia, Lucía. Fuera de mi casa antes de que llame a la policía». La amenaza de involucrar a las autoridades pareció finalmente hacerles entender la gravedad de la situación. Miguel intentó acercarse a mí, pero levanté una mano para detenerlo. «Ni se te ocurra», le advertí. «Tienes 3 días para devolverme todo. Después de eso, presentaré cargos». Mientras los veía salir por la puerta principal, una extraña sensación de determinación reemplazó al shock inicial. Durante toda mi vida había sido la madre comprensiva, la suegra complaciente, la mujer que siempre ponía las necesidades de los demás por encima de las propias. Ese día decidí que era hora de cambiar. Era hora de luchar por lo que era mío, por la justicia que merecía. Lo que no sabían Miguel y Lucía era que esta traición había despertado algo dentro de mí, algo que no sabía que existía, una determinación feroz de recuperar no solo mi dinero y mis posesiones, sino mi dignidad, y estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para lograrlo. Tan pronto como cerraron la puerta tras ellos, tomé mi teléfono y marqué un número que nunca pensé que tendría que usar. «Laura, soy Isabel Morales. Necesito tu ayuda legal urgentemente. Mi hijo y su esposa me han robado y han falsificado mi firma en documentos bancarios». Mi amiga Laura, abogada retirada, guardó silencio un momento antes de responder. «Estaré allí en 20 minutos, Isabel. No toques nada y no hables con ellos de nuevo hasta que yo llegue». Por primera vez desde que descubrí la caja fuerte vacía, sentí que recuperaba algo de control sobre la situación. Miguel y Lucía estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la mujer que pensaban que podían manipular con tanta facilidad. Laura llegó exactamente 20 minutos después, con su maletín de cuero gastado y esa expresión determinada que recordaba de nuestros años de amistad. A pesar de estar jubilada, su mente legal seguía tan afilada como siempre. Le mostré la caja fuerte vacía y le conté todo lo que había sucedido con lujo de detalles. «Isabel, esto es grave», dijo mientras tomaba notas en su libreta. «No solo es robo, sino fraude bancario. Usar tu firma falsificada para obtener un préstamo es un delito federal. ¿Tienes idea de cuánto dinero pidieron usando tu casa como garantía?». Negué con la cabeza.
La magnitud de la traición seguía revelándose capa por capa, cada una más dolorosa que la anterior. Laura me miró con compasión, pero también con firmeza. Necesitamos actuar rápido. Primero, vamos a verificar el estado de tu propiedad. Luego, contactaremos a los bancos para alertarlos sobre el fraude. Y finalmente, presentaremos una denuncia formal. ¿Contra mi propio hijo? La pregunta salió como un susurro. A pesar de todo, la idea de llevar a Miguel ante la justicia me causaba un dolor profundo. Laura tomó mis manos entre las suyas. Isabel, sé que es difícil, pero esto no es una travesura infantil o un error de juicio. Robaron tus ahorros de toda la vida y pusieron en riesgo tu casa. Si no actuamos ahora, podrías quedarte sin nada. Sus palabras, aunque duras, eran exactamente lo que necesitaba escuchar. Asentí lentamente, sintiendo cómo la determinación volvía a crecer dentro de mí. Durante los siguientes 2 días, Laura y yo nos sumergimos en un mundo de burocracia legal y financiera. Descubrimos que Miguel y Lucía habían obtenido un préstamo de $120,000 usando mi casa como garantía, falsificando mi firma en múltiples documentos. También habían vendido casi todas las joyas familiares a diferentes casas de empeño de la ciudad, excepto el collar que Lucía insistía en conservar. Lo más alarmante fue descubrir que el restaurante, la supuesta razón de toda esta estafa, estaba al borde de la quiebra. Las inversiones que mencionaban eran en realidad pagos de deudas anteriores, muchas relacionadas con el estilo de vida extravagante que llevaban. Viajes a Europa, ropa de diseñador, un coche deportivo nuevo para Miguel. Todo financiado con dinero robado. Mi dinero. El tercer día, tal como había advertido, Miguel y Lucía no habían devuelto nada. Con el corazón pesado pero la mente clara, Laura y yo presentamos una denuncia formal por robo y fraude. La expresión del oficial de policía cuando escuchó que presentaba cargos contra mi propio hijo fue de comprensión mezclada con pena. Probablemente había visto muchos casos similares, pero eso no hacía que el mío doliera menos. La detective Ramírez manejará su caso, señora Morales, me informó el oficial. Es una de nuestras mejores investigadoras en casos de fraude familiar. Esa misma tarde recibí una llamada de Miguel. Su voz sonaba desesperada, casi irreconocible. ¿Cómo pudiste, mamá? ¿Cómo pudiste llamar a la policía? ¡Somos tu familia! La indignación en su tono encendió mi ira nuevamente. Tú renunciaste al derecho de llamarte mi familia cuando decidiste robarme, Miguel. Te di una oportunidad de hacer lo correcto. La policía vino al restaurante, frente a todos nuestros clientes. ¿Tienes idea del daño que has causado a nuestra reputación? ¿Y tú tienes idea del daño que me has causado a mí? Respondí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No solo me robaste mis ahorros, Miguel. Me robaste mi seguridad, mi confianza, mi paz mental. Pusiste en riesgo mi casa. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Quedarme sentada mientras me dejas en la calle? El silencio al otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Miguel nunca había considerado realmente las consecuencias de sus acciones para mí. En su mente, yo era simplemente un recurso para explotar, no una persona con necesidades y derechos propios. Vamos a perderlo todo por tu culpa, dijo finalmente. El restaurante, nuestra casa. ¿Por mi culpa? La incredulidad me dejó momentáneamente sin palabras. Miguel, esto es consecuencia de tus acciones, no de las mías. Tú elegiste robarme. Tú elegiste falsificar mi firma. Tú elegiste poner en riesgo mi casa. Mamá, por favor. Su voz cambió a un tono suplicante. Retira la denuncia. Encontraremos la manera de devolverte el dinero, te lo prometo. ¿Con qué? ¿Con el restaurante que está quebrado? ¿Con más préstamos fraudulentos? No, Miguel. Esta vez tendrás que enfrentar las consecuencias de tus acciones. Colgué el teléfono con las manos temblorosas, pero el corazón firme. Por primera vez en décadas, había puesto mis propias necesidades por delante de las de mi hijo. La culpa amenazaba con invadirme, pero la aparté firmemente. No había hecho nada malo al defender,
lo que era mío por derecho. La detective Ramírez resultó ser una mujer de unos 40 años, con ojos agudos que parecían ver a través de las mentiras y evasivas. Nos reunimos en mi casa al día siguiente, donde le proporcioné todos los detalles y evidencias que Laura y yo habíamos recopilado. Señora Morales, lamento que esté pasando por esto, dijo después de revisar nuestros hallazgos. Desafortunadamente, los casos de abuso financiero contra personas mayores son más comunes de lo que la gente cree, especialmente cuando los perpetradores son familiares. Nunca pensé que mi propio hijo. Mi voz se quebró ligeramente. Los vínculos familiares a veces crean una falsa sensación de derecho, explicó la detective. Su hijo probablemente se convenció a sí mismo de que no estaba robando realmente, sino tomando algo que eventualmente sería suyo por herencia. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Era eso lo que pensaba Miguel? ¿Que mi dinero, mi casa, todo lo que había trabajado para conseguir ya le pertenecía de alguna manera? Con la evidencia que tenemos, podemos proceder con el caso, continuó Ramírez. Pero debo advertirle que estos procesos pueden ser largos y emocionalmente agotadores. Y dado que se trata de su hijo, siempre existe la opción de buscar una resolución fuera del sistema judicial. ¿Qué tipo de resolución?, preguntó Laura, quien me acompañaba en todas las reuniones. Un acuerdo legalmente vinculante para la restitución de los fondos y propiedades. Podría incluir un plan de pagos, la venta de activos para cubrir las deudas, incluso consejería obligatoria para tratar los problemas subyacentes que llevaron a esta situación. Consideré la propuesta cuidadosamente. Por un lado, quería justicia. Quería que Miguel y Lucía entendieran la gravedad de lo que habían hecho. Por otro lado, la idea de ver a mi hijo en prisión me causaba un dolor indescriptible. Necesito tiempo para pensarlo, respondí finalmente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Señora Isabel, soy Daniela, la cocinera del restaurante de su hijo. Necesito hablar con usted urgentemente sobre algo que debe saber. ¿Podemos reunirnos mañana? Intrigada y algo alarmada, acordé encontrarme con ella en una cafetería cerca de mi casa. Daniela resultó ser una mujer joven, de unos 30 años, con expresión preocupada y manos nerviosamente entrelazadas sobre la mesa. Gracias por venir, comenzó, mirando constantemente hacia la puerta como si temiera ser descubierta. Trabajo en el restaurante desde que abrió y, bueno, hay cosas que creo que debería saber. ¿Qué tipo de cosas?, pregunté, sintiendo que estaba a punto de descubrir otra capa de traición. El restaurante no está quebrado, señora Isabel. De hecho, ha estado generando ganancias consistentes desde hace más de un año. La revelación me dejó momentáneamente sin palabras. Si el negocio era rentable, ¿por qué Miguel había recurrido al robo y al fraude? Miguel y Lucía llevan una doble contabilidad, continuó Daniela. Una oficial para los impuestos y otra real. Gran parte de los ingresos nunca se declaran y van directamente a sus bolsillos. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó Laura, quien había insistido en acompañarme a esta reunión. Porque los escuché planear todo. Mi estación en la cocina está junto a la oficina. Las paredes son delgadas y ellos hablan mucho cuando creen que nadie los escucha. Daniela procedió a contarnos cómo había escuchado a Miguel y Lucía discutir sobre el robo a mi caja fuerte, cómo habían planeado vender las joyas a diferentes casas de empeño para no levantar sospechas, y cómo pretendían utilizar el préstamo fraudulento no para salvar el restaurante, sino para comprar una propiedad en la playa que habían estado codiciando desde hace meses. Lo peor de todo, dijo Daniela con voz temblorosa, es que tienen planes de conseguir más dinero de usted. Escuché a Lucía decir que si usted se ponía difícil con lo de la caja fuerte, siempre podrían acelerar su herencia. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué quieres decir exactamente? No estoy segura, admitió Daniela. Pero la forma en que lo dijo me asustó. Por eso decidí contactarla.
Sé que no es mi lugar meterme en asuntos familiares, pero no podía quedarme callada sabiendo lo que sé. Laura tomó notas frenéticamente mientras yo procesaba esta nueva información. El restaurante era rentable. El robo no había sido por desesperación, sino por codicia. Y ahora, aparentemente, mi seguridad personal podría estar en riesgo. ¿Estarías dispuesta a declarar esto oficialmente?, preguntó Laura a Daniela. La joven palideció. Perderé mi trabajo. Te ayudaremos a encontrar otro, prometí, tomando su mano temblorosa entre las mías. Pero necesitamos tu testimonio para detener a Miguel y Lucía antes de que hagan más daño. Después de mucha deliberación, Daniela accedió a hablar con la detective Ramírez. Su testimonio, junto con la evidencia financiera que pudimos obtener gracias a sus revelaciones, transformó completamente el caso. Ya no se trataba simplemente de un hijo desesperado robando a su madre, sino de un esquema elaborado de fraude fiscal, malversación de fondos y posiblemente conspiración para algo mucho más siniestro. La detective Ramírez actuó rápidamente. Con una orden judicial, la policía registró el restaurante y la casa de Miguel y Lucía. Encontraron la doble contabilidad exactamente donde Daniela había indicado, junto con varias de mis joyas que no habían vendido aún, y lo más perturbador de todo, un seguro de vida a mi nombre por $500,000, contratado recientemente sin mi conocimiento o consentimiento, con Miguel como único beneficiario. Cuando los oficiales arrestaron a Miguel y Lucía, sentí como si una parte de mí muriera. Ver a mi único hijo esposado, siendo llevado a una patrulla frente a vecinos y curiosos, fue una humillación y un dolor que nunca había imaginado tener que soportar. Pero junto a ese dolor, crecía la certeza de que había hecho lo correcto. No podemos estar seguros de que realmente planeaban hacerte daño, me dijo Laura esa noche mientras bebíamos té en mi cocina. Pero el seguro de vida sin tu consentimiento es extremadamente sospechoso. Ya me habían hecho daño, Laura, respondí, sorprendida por la calma en mi voz. Quizás no físicamente, pero me robaron, me traicionaron y me pusieron en riesgo de perderlo todo. Y lo hicieron sin el menor remordimiento. Laura asintió, comprensiva. ¿Qué piensas hacer ahora? Era una pregunta que me había estado haciendo desde que todo comenzó. ¿Qué hace una madre cuando su único hijo la traiciona de la manera más profunda posible? ¿Cómo reconstruye una su vida a los 65 años, cuando los pilares en los que se apoyaba se han derrumbado? Voy a recuperar mi vida, respondí finalmente. Voy a luchar por lo que es mío y voy a asegurarme de que nunca más nadie pueda aprovecharse de mí. Ese fue el momento en que decidí que, sin importar lo doloroso que fuera, seguiría adelante con los cargos contra Miguel y Lucía. No por venganza, sino por justicia. No solo por mí, sino por todas las personas mayores que eran víctimas de abuso financiero por parte de aquellos en quienes más confiaban. La audiencia preliminar estaba programada para 2 semanas después. Durante ese tiempo, recibí llamadas y visitas de familiares y amigos, algunos ofreciendo apoyo, otros cuestionando mi decisión de llevar a mi propio hijo ante la justicia. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo?, me recriminó mi cuñada Dolores, hermana de mi difunto esposo. ¿No te importa lo que la gente está diciendo? ¿La vergüenza para la familia? ¿Y dónde estaba tu preocupación por la familia cuando Miguel me robó mis ahorros de toda la vida? Respondí sin disculparme. ¿Dónde estaba tu indignación cuando falsificaron mi firma y pusieron en riesgo mi casa? Dolores no tenía respuesta para eso. Como muchos otros, estaba más preocupada por las apariencias que por la justicia real. La mañana de la audiencia me vestí con cuidado. Un traje azul marino que había comprado años atrás para ocasiones especiales, zapatos cómodos pero elegantes, y el único collar que me quedaba de mi madre, que afortunadamente había guardado en un lugar diferente a la caja fuerte. Quería presentarme ante el juez no como una víctima indefensa, sino como una mujer digna que exigía justicia. Al entrar en la sala del tribunal, vi a Miguel y Lucía por primera vez desde su arresto. Miguel parecía haber envejecido años en apenas semanas. Lucía, por su parte,
Mantenía esa expresión arrogante que tanto me irritaba, aunque ahora tenía un borde de temor en sus ojos. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Miguel apartó la vista, incapaz de sostener la mía. Ese pequeño gesto me dijo todo lo que necesitaba saber. A pesar de sus excusas y justificaciones, él sabía que lo que había hecho estaba mal. El juez Hernández, un hombre de unos 60 años con expresión seria pero justa, escuchó atentamente mientras el fiscal presentaba los cargos: robo agravado, fraude bancario, falsificación de documentos, evasión fiscal y, lo más grave de todo, conspiración para cometer fraude de seguros, un cargo que podría implicar la intención de causarme daño físico. El abogado de Miguel y Lucía intentó minimizar los hechos, presentándolos como préstamos familiares y malentendidos financieros. Argumentó que no había pruebas concretas de que el seguro de vida fuera parte de un plan siniestro, solo una previsión financiera mal ejecutada. Cuando fue mi turno de testificar, sentí todas las miradas sobre mí. El fiscal me guió a través de una serie de preguntas sobre el descubrimiento del robo, las confrontaciones posteriores y cómo la investigación había revelado capas adicionales de engaño. Señora Morales, preguntó finalmente, ¿cómo se siente al estar aquí hoy testificando contra su propio hijo? Miré directamente a Miguel antes de responder. Me siento traicionada, me siento herida, pero principalmente me siento decepcionada. Crié a mi hijo para que fuera honesto y responsable. Le enseñé a valorar la familia y a respetar a los demás. Claramente, esas lecciones no fueron suficientes. El abogado defensor intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio, sugiriendo que estaba confundida acerca de lo que había ocurrido realmente, insinuando que quizás yo había dado permiso verbal para que Miguel usara el dinero. Señora Morales, ¿no es cierto que usted siempre le dijo a su hijo que todo lo que tenía eventualmente sería suyo? Preguntó con tono condescendiente. Le dije que heredaría mis bienes cuando yo falleciera. Respondí firmemente. No le di permiso para adelantar ese proceso mediante el robo y el fraude. Un murmullo recorrió la sala y vi al juez Hernández reprimir una pequeña sonrisa ante mi respuesta. El testimonio de Daniela fue particularmente impactante. Describió en detalle las conversaciones que había escuchado entre Miguel y Lucía, su plan para robarme y los comentarios inquietantes sobre acelerar mi herencia. A pesar de los intensos esfuerzos del abogado defensor para desacreditar su testimonio, se mantuvo firme. Al final del día, el juez Hernández decidió que había suficiente evidencia para proceder a juicio. Miguel y Lucía fueron liberados bajo fianza, pero con restricciones estrictas. No podían abandonar la ciudad. Debían reportarse regularmente con un oficial de libertad condicional. Y lo más importante, tenían prohibido acercarse a mí o contactarme de cualquier manera. Mientras salía del juzgado, un periodista local me abordó. Señora Morales, ¿qué diría a otras personas mayores que podrían estar experimentando abuso financiero por parte de sus familiares? La pregunta me tomó por sorpresa, pero respondí con sinceridad. Les diría que el amor familiar no debe incluir abuso o explotación, que tienen derecho a proteger lo que es suyo, y que buscar justicia, aunque sea doloroso, es a veces la única manera de recuperar no solo su dinero, sino su dignidad. Esa noche, sola en mi casa, me permití llorar por primera vez desde que todo había comenzado. Lloré por el hijo que creía tener y que nunca existió realmente. Lloré por los años de confianza que resultaron ser una ilusión. Lloré por la familia que había perdido. Pero a la mañana siguiente me levanté con una determinación renovada. Esta no era solo mi batalla personal. Se había convertido en algo más grande. A través de mi caso, otras personas mayores podrían encontrar el valor para defenderse contra el abuso financiero. Y yo necesitaba ser fuerte, no solo por mí, sino por todos ellos. Lo que no sabía en ese momento era que el verdadero desafío apenas comenzaba.
Miguel y Lucía no se rendirían fácilmente, y en las semanas siguientes descubriría hasta dónde estaban dispuestos a llegar para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. 3 días después de la audiencia preliminar, recibí una llamada de un número desconocido. Era la detective Ramírez, y su tono urgente me alertó inmediatamente de que algo andaba mal. «Señora Morales, ¿está en casa ahora mismo?» «Sí», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Qué sucede?» «Necesito que verifique que todas sus puertas y ventanas estén bien cerradas y que no abra a nadie hasta que yo llegue. Estoy en camino a su domicilio». «Detective, me está asustando. ¿Qué está pasando?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Hemos recibido información preocupante. Preferiría discutirlo en persona. Por favor, solo asegúrese de que su casa esté segura. Llegaré en 10 minutos». Esos 10 minutos fueron algunos de los más largos de mi vida. Revisé todas las cerraduras, cerré las cortinas y me senté en la sala, con el teléfono en la mano, lista para llamar al 911 si escuchaba cualquier ruido sospechoso. Cuando finalmente llegó la detective Ramírez, su expresión grave confirmó mis peores temores. «Señora Morales, hemos interceptado comunicaciones entre su hijo y un individuo con antecedentes criminales. Parece que están discutiendo maneras de asegurarse de que usted no pueda testificar en el juicio». El suelo pareció desaparecer bajo mis pies. «¿Está diciendo que Miguel está planeando?» «No podemos estar seguros de sus intenciones exactas», interrumpió Ramírez. «Pero las conversaciones son lo suficientemente preocupantes como para que tomemos medidas preventivas. Vamos a asignar patrullas regulares a su vecindario, y me gustaría que considerara la posibilidad de mudarse temporalmente a un lugar seguro». Mi mente luchaba por procesar esta nueva información. Una cosa era que mi hijo me robara. Otra completamente diferente era que considerara hacerme daño físico para silenciarme. «No puedo creer que Miguel llegaría tan lejos», murmuré, más para mí misma que para la detective. «El miedo a las consecuencias puede llevar a las personas a considerar acciones que normalmente encontrarían impensables», respondió Ramírez con voz suave pero firme. «Y su hijo está enfrentando cargos serios. Si es condenado, podría pasar varios años en prisión. Esa noche acepté la sugerencia de la detective y me mudé temporalmente a casa de Laura. La idea de que mi propio hijo pudiera representar una amenaza para mi seguridad era casi imposible de aceptar. Pero las evidencias eran demasiado serias para ignorarlas. Lo que siguió fue un periodo de intenso trabajo legal y emocional. La Fiscalía agregó el cargo de obstrucción de la justicia y posible conspiración para intimidar a un testigo. Se revocó la fianza de Miguel y Lucía y fueron puestos bajo custodia hasta el juicio. Durante esas semanas descubrí una fortaleza interior que no sabía que poseía. Trabajé incansablemente con Laura y la Fiscalía para preparar mi testimonio. Me reuní con consejeros financieros para evaluar el daño exacto a mis finanzas y explorar opciones para recuperar lo perdido. Y lo más importante, comencé a reconstruir mi vida emocional. Una tarde, mientras revisaba documentos con Laura, ella me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Isabel, ¿has pensado en lo que harás después de que todo esto termine? Independientemente del resultado del juicio». La pregunta me dejó momentáneamente sin palabras. Había estado tan enfocada en el proceso legal que apenas había pensado en el futuro más allá de eso. «Supongo que volver a mi vida normal», respondí dubitativamente. «Aunque no estoy segura de qué significa normal ahora». Laura me miró con una mezcla de compasión y admiración. «Has demostrado una fuerza y determinación extraordinarias durante todo este proceso. Quizás sea momento de pensar en usar esa fuerza para algo más que solo sobrevivir a esta crisis». «¿A qué te refieres?» «Durante las últimas semanas has aprendido mucho sobre abuso financiero contra personas mayores. Has experimentado de primera mano el sistema legal, sus fortalezas y debilidades. Tu historia ha inspirado a otros a dar un paso adelante y buscar ayuda. Tal vez hay algo ahí, una nueva dirección para tu vida».
Sus palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. ¿Podría transformar esta traumática experiencia en algo positivo? ¿Podría usar mi dolor para ayudar a otros? El día del juicio finalmente llegó. La sala estaba llena. Mi caso había atraído la atención no solo de familiares y amigos, sino también de organizaciones de defensa de los derechos de las personas mayores y medios locales. Miguel y Lucía se veían derrotados cuando los oficiales los escoltaron a la sala. La arrogancia que habían mostrado inicialmente había sido reemplazada por una resignación sombría. Durante los testimonios, escuché detalles aún más perturbadores sobre sus planes y motivaciones. El gerente del banco testificó sobre cómo había notado irregularidades en la firma de los documentos del préstamo. Pero Lucía lo había convencido de que yo tenía artritis y por eso mi firma lucía diferente. Un investigador financiero detalló cómo habían estado desviando fondos del restaurante a cuentas personales ocultas durante años. Y el más impactante de todos, el testimonio de un hombre que había sido contactado por Miguel para asustarme lo suficiente para que retirara los cargos. Cuando fue mi turno de testificar, sentí una calma sorprendente. Ya no era la mujer asustada y traicionada de semanas atrás. Me había transformado en alguien más fuerte, más decidida. «Señora Morales», preguntó el fiscal, «¿qué impacto ha tenido esta experiencia en su vida?» Miré directamente a Miguel mientras respondía. «Ha destruido mi confianza en la persona que más amaba en este mundo. Me ha obligado a cuestionar cada recuerdo, cada momento compartido. Me ha robado no solo mi dinero y mis posesiones, sino también mi sensación de seguridad y mi fe en la bondad básica de las personas que creía conocer». «¿Y qué es lo que busca con este proceso judicial?» «Justicia», respondí sin dudar. «No venganza, sino justicia. Quiero recuperar lo que es mío por derecho. Quiero que las personas responsables enfrenten las consecuencias de sus acciones. Y quiero que mi experiencia sirva para que otros en situación similar encuentren el valor para defenderse». El jurado deliberó durante apenas 3 horas antes de emitir su veredicto. Culpables de todos los cargos. El juez Hernández, reconociendo la gravedad de los delitos y la violación de confianza, sentenció a Miguel a 8 años de prisión y a Lucía a 5 años. Además, ordenó la restitución completa de todos los fondos robados, la anulación del préstamo fraudulento y la devolución de cualquier propiedad o bien adquirido con el dinero robado. Mientras los oficiales se llevaban a Miguel y Lucía, nuestras miradas se cruzaron por última vez. Vi en los ojos de mi hijo algo que parecía arrepentimiento genuino, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho, y ahora ambos tendríamos que vivir con las consecuencias de sus acciones. «¿Estás bien?», preguntó Laura mientras salíamos del juzgado. «No», respondí honestamente, «pero lo estaré». En los meses siguientes, seguí el consejo de Laura y canalicé mi experiencia en algo positivo. Fundé un grupo de apoyo para víctimas de abuso financiero familiar, especialmente dirigido a personas mayores. Trabajé con organizaciones locales para crear talleres educativos sobre protección financiera y señales de alerta. Y más importante aún, me convertí en una voz pública, compartiendo mi historia para inspirar a otros a buscar ayuda y justicia. El restaurante fue vendido para pagar parte de la restitución ordenada por el tribunal. La casa que Miguel y Lucía habían comprado con el préstamo fraudulento también fue vendida, y los fondos se utilizaron para saldar la deuda con el banco y eliminar cualquier reclamación contra mi propiedad. Poco a poco, recuperé no solo mi estabilidad financiera, sino también mi paz interior. Aprendí a perdonarme a mí misma por no haber visto las señales, por haber confiado ciegamente en alguien que no lo merecía. Pero también aprendí que el perdón tiene límites y condiciones, y que a veces la única manera de honrarte a ti misma es exigir justicia. Un año después del juicio, recibí una carta de Miguel desde la prisión. Era la primera comunicación directa que teníamos desde su arresto. «Querida mamá», comenzaba la carta,
Sé que probablemente tirarás esta carta sin leerla y no podría culparte por ello. Pero necesito decirte algo que debería haberte dicho hace mucho tiempo. Lo siento. Lo siento profundamente por todo el daño que te causé, por traicionar tu confianza, por poner en riesgo todo lo que construiste con tanto esfuerzo. No hay excusas para lo que hice. Fui egoísta, codicioso y cruel con la persona que más me había amado y apoyado en la vida. La carta continuaba con expresiones de remordimiento y promesas de cambio. Miguel explicaba que estaba participando en terapia y programas educativos en la prisión, tratando de entender las raíces de su comportamiento destructivo y aprender a ser una mejor persona. No te pido que me perdones, concluía. Sé que algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Solo quería que supieras que entiendo la magnitud de lo que hice y que viviré el resto de mi vida intentando ser digno del amor que una vez me diste tan libremente. Leí la carta varias veces, buscando entre líneas cualquier manipulación o falsedad. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba escuchando al hijo que creía conocer, no al extraño en que se había convertido. No respondí inmediatamente. Necesitaba tiempo para procesar mis sentimientos, para determinar si había espacio en mi corazón para algún tipo de reconciliación futura. La traición había sido tan profunda, tan personal, que no estaba segura de si alguna vez podría volver a confiar en él. Mientras tanto, mi vida continuaba transformándose. Mi grupo de apoyo había crecido hasta incluir a docenas de personas con historias similares a la mía. Cada semana nos reuníamos para compartir experiencias, recursos legales y, sobre todo, para recordarnos mutuamente que no estábamos solos, que no debíamos avergonzarnos por haber sido víctimas de abuso financiero. Una tarde, después de una de nuestras reuniones, una mujer mayor se me acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo, tomando mis manos entre las suyas. Por años pensé que era la única, que debía sentirme culpable por desconfiar de mi propia hija. Gracias por mostrarme que puedo defenderme, que merezco justicia. Momentos como ese me recordaban que, a pesar del dolor personal, mi experiencia había adquirido un propósito mayor. El sufrimiento no había sido en vano si podía ayudar a otros a evitar o superar situaciones similares. 6 meses después de recibir la carta de Miguel, finalmente decidí visitarlo en prisión. No fue una decisión fácil, y Laura expresó sus reservas. «¿Estás segura, Isabel? No quiero verte lastimada nuevamente». «Necesito verlo cara a cara», respondí. «No para perdonarlo, no todavía, sino para entender, y quizás para que él entienda completamente el impacto de sus acciones». El día de la visita me encontré nerviosa como no lo había estado en mucho tiempo. La prisión era un lugar sombrío, con su atmósfera de desesperanza y resignación. Cuando finalmente trajeron a Miguel a la sala de visitas, apenas lo reconocí. Había perdido peso, su cabello mostraba canas prematuras, y sus ojos habían perdido ese brillo de arrogancia que tanto me irritaba en el pasado. «Mamá», dijo simplemente, su voz quebrada por la emoción. «Viniste». Me senté frente a él, manteniendo mi compostura. «Recibí tu carta». Miguel asintió, sin saber qué más decir. El silencio entre nosotros estaba cargado de palabras no dichas, de dolor compartido pero experimentado de maneras muy diferentes. «¿Por qué, Miguel?», la pregunta que había estado atormentándome desde el principio. «¿Por qué me traicionaste de esa manera? ¿Qué te hice para merecer eso?». Él bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. «No fue por nada que hicieras o dejaras de hacer, mamá. Fue por mí, por lo que me convertí». Miguel me contó entonces una historia que nunca había escuchado antes. Cómo su matrimonio con Lucía había sido el comienzo de una espiral descendente. Cómo ella lo había empujado constantemente a buscar más dinero, más estatus, más posesiones materiales. Cómo el restaurante, aunque exitoso, nunca generaba suficiente para satisfacer sus crecientes deseos de lujo y reconocimiento social. «Comencé con pequeñas mentiras», confesó. «Un préstamo que no mencioné, una tarjeta de crédito oculta.
Luego fueron desvíos de dinero del restaurante, manipulación de los libros contables. Cada transgresión hacía que la siguiente fuera más fácil. ¿Y robarme a mí? ¿Poner en riesgo mi casa, mi seguridad? Miguel se pasó una mano por el rostro, visiblemente angustiado. Para entonces ya estaba tan perdido en la mentira que me había dicho a mí mismo que no era realmente robo, que eventualmente heredaría todo, que solo estaba adelantando lo inevitable. ¿Y el seguro de vida? ¿También era adelantar lo inevitable? Mi voz se endureció involuntariamente. No, mamá. Su respuesta fue inmediata y enfática. Te juro que nunca, jamás habría considerado hacerte daño físico. El seguro fue idea de Lucía. Dijo que era una inversión inteligente, considerando tu edad. En ese momento no me cuestioné sus motivos, pero ahora dejó la frase en el aire, incapaz de completar el pensamiento. Quería creerle. Una parte de mí, la madre que lo había criado y amado incondicionalmente durante décadas, desesperadamente quería creer que mi hijo no habría llegado al extremo de desear mi muerte. Pero otra parte, la mujer que había sido traicionada y robada, se mantenía escéptica. Sé que no puedo pedirte que confíes en mí, continuó Miguel. No después de todo lo que hice. Pero quiero que sepas que estoy trabajando duro para cambiar, para entender por qué hice lo que hice y asegurarme de nunca volver a ese camino. Me contó sobre los programas de rehabilitación en los que participaba, la terapia, los grupos de apoyo para adictos al dinero y el estatus. Me habló de las cartas de disculpa que había escrito a todos los que había lastimado, aunque muchas nunca serían enviadas. No espero tu perdón, mamá, sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que el remordimiento que siento es real, y que, aunque no puedas verlo ahora, tu hijo sigue aquí, en alguna parte, bajo todas las malas decisiones y el egoísmo. Al final de nuestra visita, no hubo abrazos ni promesas de reconciliación, solo un reconocimiento mutuo de que el camino hacia cualquier tipo de relación futura sería largo y difícil, si es que era posible en absoluto. Adiós, Miguel, dije mientras me levantaba para irme. Te deseo lo mejor en tu proceso de rehabilitación. ¿Volverás a visitarme?, preguntó, con una vulnerabilidad que me recordó al niño que una vez fue. No lo sé, respondí honestamente. Necesito tiempo. Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre nuestra conversación. ¿Había sido sincero? ¿O era simplemente otra manipulación, otra manera de conseguir lo que quería? El tiempo lo diría, supuse. Y por ahora tenía otras prioridades en mi vida. La noticia del divorcio de Miguel y Lucía llegó unos meses después. Aparentemente, ella había encontrado a alguien más. Alguien con dinero real esta vez, no solo promesas de una herencia futura. No sentí lástima por Miguel. Era simplemente otra consecuencia de sus propias acciones. 2 años después del juicio, recibí una llamada inesperada de la detective Ramírez. Señora Morales, tengo noticias que podrían interesarle. Hemos estado investigando otros casos similares al suyo, y parece que su nuera Lucía tiene un patrón. Resulta que Lucía había estado involucrada en esquemas similares anteriormente. Antes de conocer a Miguel, había estado casada brevemente con otro hombre cuya madre también había sido víctima de robo y fraude. Y antes de eso, había trabajado como asistente para un hombre de negocios mayor que había perdido una suma considerable en circunstancias sospechosas. Creemos que se especializa en identificar y manipular a hombres con acceso potencial a dinero familiar, explicó Ramírez. Los seduce, los convence de participar en sus esquemas, y cuando las cosas se complican, los abandona y busca a su próxima víctima. La información me dejó aturdida. ¿Había sido Miguel simplemente otra víctima en la cadena de manipulaciones de Lucía? ¿O había sido un participante voluntario igualmente culpable? Esto no excusa las acciones de su hijo, aclaró Ramírez, leyendo mis pensamientos. Él tomó sus propias decisiones, pero pensé que debería saber que el panorama completo es más complicado de lo que parecía inicialmente. Agradecí a la detective por la información,
y pasé los días siguientes reflexionando sobre sus implicaciones. Mi enojo hacia Miguel seguía ahí, pero ahora estaba matizado por una comprensión más compleja de las circunstancias. No justificaba lo que había hecho, pero arrojaba una luz diferente sobre su caída en la deshonestidad y el crimen. Mientras tanto, mi trabajo con el grupo de apoyo continuaba creciendo. Habíamos establecido una línea de ayuda telefónica para personas mayores preocupadas por posible abuso financiero. Organizábamos talleres en centros comunitarios y residencias de ancianos. Incluso habíamos comenzado a trabajar con legisladores locales para fortalecer las protecciones legales contra este tipo de abuso. En uno de estos talleres conocí a Eduardo, un abogado retirado especializado en derecho de ancianos. Como yo, había experimentado personalmente el abuso financiero. Su hermano había vaciado las cuentas de sus padres mientras Eduardo estaba en el extranjero. Su comprensión del tema, tanto legal como emocionalmente, resultó invaluable para nuestro grupo. Con el tiempo, Eduardo y yo desarrollamos una amistad cercana que eventualmente floreció en algo más. A los 67 años, nunca esperé encontrar un nuevo compañero de vida, alguien que entendiera mis cicatrices y respetara mi necesidad de independencia financiera absoluta. Nunca pensé que podría confiar en alguien de nuevo, le confesé una noche mientras cenábamos en mi patio. Eduardo tomó mi mano con gentileza. La confianza después de la traición no se regala. Se gana día a día, con acciones consistentes y respeto mutuo. No tengo prisa, Isabel. Tenemos tiempo. 3 años después del juicio, Miguel cumplió los requisitos para libertad condicional anticipada por buen comportamiento. Me informaron que sería liberado en 1 mes y que necesitaría un lugar para vivir y un trabajo como parte de las condiciones de su liberación. La noticia me sumió en un conflicto interno profundo. Por un lado, había mantenido correspondencia ocasional con Miguel durante su tiempo en prisión y había visto señales consistentes de arrepentimiento y cambio. Por otro lado, la herida de su traición seguía abierta y la idea de volver a tenerlo en mi vida cotidiana me producía ansiedad. No tienes ninguna obligación de ayudarlo, me recordó Laura cuando le compartí mi dilema. Has reconstruido tu vida admirablemente. Nadie te culparía por mantener tu distancia. Lo sé, respondí. Pero sigue siendo mi hijo, y si realmente ha cambiado. ¿Qué dice Eduardo al respecto?, preguntó Laura. Eduardo, fiel a su naturaleza comprensiva, había dejado claro que apoyaría cualquier decisión que yo tomara. Es tu hijo, Isabel, y es tu corazón. Solo tú puedes decidir qué límites necesitas establecer. Después de mucha reflexión, llegué a una decisión. No podía ofrecer a Miguel un lugar en mi hogar. Esa confianza tendría que ser reconstruida gradualmente, si es que era posible. Pero podía ofrecerle un trabajo en la fundación que habíamos establecido para combatir el abuso financiero contra personas mayores. ¿Estás segura?, preguntó Eduardo cuando le compartí mi plan. ¿No sería irónico? Creo que sería perfectamente apropiado, respondí. ¿Quién mejor para hablar sobre los peligros y consecuencias del abuso financiero que alguien que lo cometió y pagó el precio? Su testimonio podría ser poderoso, especialmente para prevenir que otros sigan ese camino. El día que Miguel salió de prisión, fui a recogerlo junto con Eduardo. Lo encontramos esperando en la entrada con una pequeña bolsa que contenía todas sus posesiones. Se veía más delgado pero más saludable que durante mi última visita, con una expresión de determinación cauta en su rostro. «Mamá», dijo simplemente cuando me vio, sin atreverse a acercarse demasiado. «Miguel», respondí, manteniendo también mi distancia. «Este es Eduardo, mi pareja». Los 2 hombres intercambiaron un saludo cortés pero tenso. El viaje en auto hacia el pequeño departamento que habíamos encontrado para Miguel fue mayormente silencioso, con conversaciones ocasionales sobre el clima y los cambios en la ciudad durante su ausencia. Una vez en el departamento, le expliqué las condiciones de mi oferta. Puedes trabajar en la fundación, compartiendo tu experiencia para educar a otros. El sueldo es modesto pero justo, y te permitirá mantenerte mientras cumples con tu libertad condicional.
A cambio, espero honestidad absoluta y un compromiso real con la misión de prevenir que otros sufran lo que yo sufrí. Miguel escuchó atentamente, asintiendo. Gracias, mamá. Es más de lo que merezco, y lo sé. No te decepcionaré esta vez. No es solo a mí a quien no debes decepcionar, Miguel. Es a ti mismo y a todas las personas que confiarán en tu palabra. Este trabajo no es un favor. Es una responsabilidad. Los primeros meses fueron difíciles. Miguel tuvo que ganarse la confianza no solo mía, sino de todo el equipo de la fundación. Muchos eran escépticos sobre incluir a un exconvicto, especialmente uno condenado por los mismos delitos que intentábamos combatir. Pero poco a poco, su dedicación y su disposición a compartir abiertamente su historia comenzaron a tener un impacto. En su primer taller como orador, Miguel habló con una honestidad desgarradora que impresionó incluso a los más escépticos. «Soy lo que muchos de ustedes temen», comenzó mirando a la audiencia de personas mayores. «Soy el hijo que traicionó la confianza de su madre, el que robó sus ahorros, falsificó su firma, puso en riesgo su seguridad. Y estoy aquí para decirles que las señales estaban ahí, mucho antes de que cometiera el primer acto criminal». Procedió a detallar los patrones de comportamiento que deberían servir como señales de alerta. Preguntas insistentes sobre finanzas, sugerencias de que eran demasiado mayores para manejar sus propios asuntos, aislamiento gradual de amigos y otros familiares, presión para modificar testamentos o añadir nombres a cuentas bancarias. «Mi madre fue valiente», concluyó. «Tuvo el coraje de buscar justicia, incluso cuando eso significó enviar a su único hijo a prisión. Y estoy aquí hoy, un hombre mejor, precisamente porque ella tuvo esa fortaleza. Si ven estas señales en sus relaciones, no las ignoren. No están siendo desconfiados, están siendo prudentes». Observando desde el fondo de la sala, sentí una mezcla compleja de emociones. Orgullo por la honestidad y valentía que Miguel estaba mostrando, tristeza por todo lo que habíamos perdido, y una cautelosa esperanza de que, tal vez, algo bueno podría surgir de nuestra dolorosa experiencia. 5 años han pasado desde aquel día en que descubrí mi caja fuerte vacía. Mi vida ha cambiado de formas que nunca habría imaginado. La Fundación se ha convertido en una organización reconocida nacionalmente, con programas en varias ciudades. Eduardo y yo nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de amigos que conocí a través de mi trabajo. Y Miguel, gradualmente, ha encontrado su propio camino hacia la redención. Nuestra relación nunca volverá a ser lo que era antes. La confianza, una vez destruida tan completamente, nunca se recupera en su totalidad. Pero hemos encontrado una nueva forma de relacionarnos, basada en el respeto mutuo y límites claros. Miguel sabe que cualquier indicio de deshonestidad terminará nuestra relación para siempre. Y yo he aprendido que el perdón no significa olvidar o exponerse nuevamente al abuso, sino liberarse del peso del resentimiento. La caja fuerte que una vez encontré, vacía ahora contiene nuevos tesoros. No solo documentos y objetos de valor material, sino también cartas de agradecimiento de personas a quienes nuestra fundación ha ayudado, recuerdos de momentos significativos en mi nueva vida, y un diario donde documento mi viaje desde la victimización hasta el empoderamiento. A veces, cuando miro hacia atrás a esa tarde fatídica, casi siento gratitud por el descubrimiento doloroso que cambió el curso de mi vida. No porque lo que Miguel y Lucía hicieron fuera justificable, nunca lo será, sino porque me obligó a encontrar una fortaleza que no sabía que poseía, a valorar mi independencia y a transformar mi dolor personal en un propósito más grande. «No subas arriba, mamá. Está desordenado», me dijo mi hijo aquel día. Qué afortunada fui al no escucharlo, al subir esas escaleras y descubrir la verdad, por dolorosa que fuera. Porque a veces es solo confrontando el desorden en nuestras vidas que podemos comenzar a limpiarlo y crear algo nuevo y mejor de las piezas rotas. La justicia que busqué no fue perfecta,
pero fue real. El dinero y las posesiones materiales eventualmente fueron restituidos, pero las lecciones que aprendí sobre fortaleza, dignidad y el valor de establecer límites saludables, esas son las verdaderas herencias que ahora puedo compartir con otros. Cada vez que hablo con un grupo de personas mayores sobre proteger sus finanzas, les digo lo mismo. El amor familiar es precioso, pero nunca debe ser usado como excusa para el abuso o la explotación. Merecen respeto, merecen seguridad y, sobre todo, merecen ser los dueños de sus propias vidas, sin importar su edad. Y cuando me preguntan cómo encontré el valor para enfrentar a mi propio hijo, les respondo con la verdad más profunda que aprendí en este difícil viaje. A veces, el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es establecer límites claros y exigir responsabilidad. No solo te proteges a ti mismo, también les ofreces la oportunidad de convertirse en mejores personas. La caja fuerte vacía que descubrí aquel día no fue el final de mi historia, fue apenas el comienzo de una nueva vida que nunca hubiera imaginado para mí, una vida de propósito, dignidad y finalmente de una paz interior que nadie podrá robarme jamás. De vez en cuando, Miguel me pregunta si lo he perdonado completamente. Mi respuesta sigue siendo la misma. El perdón es un viaje, no un destino. Cada día elijo no dejar que el resentimiento controle mi vida. Eso tendrá que ser suficiente por ahora. Y lo es. En este mundo imperfecto, con nuestras relaciones imperfectas y nuestros corazones imperfectos, he aprendido que a veces, suficiente, es el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a los demás. La caja fuerte que una vez encontré vacía me enseñó que las verdaderas riquezas no son las que podemos encerrar bajo llave, sino las que llevamos dentro, nuestra dignidad, nuestra fortaleza y nuestra capacidad para transformar incluso nuestras experiencias más dolorosas en algo que beneficie a otros. Y esa es una herencia que nadie podrá robarme jamás.